Bien, entonces el tema para hoy se llama, la predicación lleva por título, El que persevera alcanza. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saque su Biblia, de todas formas yo coloqué el texto ahí, pero yo lo quiero leer de mi Biblia, yo todavía no me acostumbro a leer del computador, si no me gusta buscar en mi Biblia. Dice la palabra del Señor así. Parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versos 1 al 8. Este es hablando el Señor Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es muy conocida por todos, prácticamente por muchos de nosotros. Es muy conocida. Y la predicación que se llama El que persevera alcanza. Yo creería que con todo lo que ya el Señor expuso ahí en esos 8 versos fuera suficiente. Pero como siempre, el Señor le regala a uno cositas y quiero compartirla con ustedes en esta hermosa tarde. Como siempre hemos hecho, es costumbre ya que saquemos unas características especiales del personaje sobre el cual se va a llevar a cabo la predicación. En este caso, tenemos las características de la viuda. Sí, sin duda alguna la viuda tenía un problema. La Biblia no especifica qué tipo de problema. Lo que sí dice es que lo tenía, porque si se presentaba delante de una corte era porque tenía un asunto que resolver. Era una viuda pobre, sin marido ni hijos que la defendieran. En el contexto, sí, las viudas eran tenidas como personas prácticamente, por así decirlo, en condición de discapacidad, en el sentido de que no tenían quien las sostuviera. Tenían que ser sostenidas con las ofrendas de la iglesia, los apóstoles tenían que servirles a la mesa, eran como una población vulnerable de la que llamamos hoy en día por lo menos los desplazados, ¿sí? Los que son víctimas. Ella muy seguramente no tenía más hijos, porque si hubiese tenido hijos, los hijos se hubieran encargado de su manutención o de resolver el problema o de representarla en el asunto por el cual ella estaba pidiendo justicia. ¿Sí? El esposo había muerto. Ellas estaban en incapacidad de en ese contexto, ¿no? Me refiero, de pronto, de administrar la herencia que el marido le hubiera dejado. Ella no tenía a quién recurrir, había un juez, el único que había en aquella oportunidad. ¿A quién recurrió? Pues al juez injusto, porque no había más. ¿Sí? La viuda nos representa a nosotros los escogidos del Señor, que somos los que siempre vamos a tocar la puerta del Señor para que Él se encargue en nuestro asunto. Ella tuvo persistencia en su pedido, más adelante vamos a ver. Ella fue persistente. Y al final ella logró que se hiciera justicia. Ella logró su cometido. Pero también quise traer a colación unas características del juez injusto. Él las aquí. El juez era injusto. Usted imagínese en un escenario en donde se supone, ¿sí?, que las personas que administran justicia deben ser personas serias, personas honestas, personas responsables, personas doctas, eruditas en la materia que están desarrollando, ¿sí? Ellos son los que dictan sentencia en los diferentes casos que llegan a su conocimiento y de acuerdo con las pruebas que se logren recaudar en un proceso, ellos dictan su sentencia, sin inclinarse por pasiones, ni por amistades, ni por amores, por nada de eso. Ellos tienen que actuar conforme a la ley, justa, de manera justa, ¿sí?, dándole a cada quien lo que le corresponde.
equitativamente. Pero aquí vemos que el juez era injusto. Imagínese usted cómo sería eso. Un juez injusto, terrible. Este personaje dice la palabra que no temía a Dios, es decir, el tipo era un ateo. Para él Dios no significaba nada. Y si no temía a Dios, pues mucho menos iba a respetar a los hombres. Él era siempre el que tenía la razón y lo que él hacía, y lo que él decía, eso se cumplía por encima de la cabeza del que fuera. Hay personas que no reconocen su condición, hay gente que es orgullosa, que es altiva, que es imponente, pero dicen, no, yo soy lo más humilde, que va, son la mata del orgullo, del egocentrismo en su máxima expresión. Pero este tipo él mismo reconocía de que él era así, que no temía a Dios ni respetaba, él hacía lo que le daba la gana. Este hombre no tenía interés en ayudar a la viuda, ningún interés. Pero a ver la persistencia de ella definitivamente, cuando Dios ordena, hasta el enemigo obedece. Entonces, teniendo este contexto, ahora sí vamos a dilucidar lo correspondiente a la predicación del día de hoy, de esta tarde. El que persevera alcanza. Usted ha escuchado ese término todos los días de Dios. Muchas veces cuando alguien empieza algo que no lo quiere terminar, no mira, no desista, no seas impaciente, persevera, lucha, no te dejes caer los brazos, busca ayuda, en fin. Esta es una frase que escuchamos nosotros decir todos los días, ¿sí? Pero lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, porque en el lenguaje coloquial lo hablamos de manera suelta, pero vamos a llevarlo al contexto de la palabra del Señor. Entonces, nosotros, como escogidos del Señor, que hemos sido separados para salvación y vida eterna, tenemos la necesidad universal de la oración. La necesidad universal de la oración. No hay una persona en todo el universo que no tenga necesidad de orar. Ninguna. Ninguna. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo, la noche antes que iba a ser entregado, dice la palabra que se apartó a orar. Y les encomendó, les encareció a los apóstoles que oraran por él, porque él se apartó solo. Como a la media hora, la hora, dice la palabra que él regresó y los encontró durmiendo y les reclamó y les dijo, ustedes no pueden ni siquiera orar una hora. Y nuevamente se fue y volvió y los encontró en la misma posición. Por tercera vez el Señor se apartó a su sitio a orar porque él sabía, él estaba en agonía, él estaba en estrés, él estaba en ansiedad. Y él se fue a orar al Padre para que pasara de él esa copa y les pidió apoyo en oración a los discípulos, y estos personajes lo que hicieron fue echarse a dormir. Imagínense. Entonces hay una necesidad de oración de todos nosotros, absolutamente todos. A mí me llama la atención en una oportunidad que tuvimos en un sitio llevando la palabra, y al final preguntamos, ¿alguien quiere que ore por ellos? Y todo el mundo se quedaba callado. Y yo dije, no puede ser que nadie necesite oración. Todos necesitamos oración. Usted no sabe cómo me fortalece a mí la oración que el pastor hace cuando yo voy a predicar, porque cada vez que uno va a predicar, parece que fuera el pre-kinder, a repetir el párvulo. Cada vez, y eso que usted no lo hace todos los días. Entonces hay una necesidad de oración. ¿Cuándo? Todos los días de Dios. Todos los días de Dios. En todo momento. En toda circunstancia. Usted no solamente, mi amado, va a orar cuando se le presentó el problema y apenas resolvió ya. No, señor. Porque eso era uno intermitente, como hemos dicho acá, como los boquitos de Navidad que prende y apagan. Miren lo que dice Lucas 18:1. El mismo Señor Jesús dice aquí, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar. Usted ore. Si usted va a preparar una comida, si es mujer o el hombre que cocina en la casa, Señor, que me quede rica, que le gusta a mi esposo, que le gusta a mi hijo, en fin. Si usted va a preparar una comida con unos invitados, Señor, dame la sazón y que me quede rico. Si de pronto no le está alcanzando la cosa, Señor, rinde. Yo soy así. Yo cuando voy a cocinar, de pronto me llegó alguien que no esperaba, Padre, rinde en el nombre de Jesús esa sopa, el arroz, y eso sobra.
Entonces hay una necesidad universal de orar siempre, todos los días, en todo momento. Usted va a emprender un viaje, se fue de un pueblo a otro, Señor, llévame con bien, llévame en paz y a sí mismo. Se va a acostar, Señor, gracias por el día de hoy, dame un sueño que yo pueda descansar, dame una almohada donde recostar mi cabeza. Al día siguiente se levantó, abrió sus ojos, Padre, gracias porque pude descansar lo poco, lo mucho, lo regular. O sea, su vida debe ser una constante de oración. A mí hay una hermana por ahí que me manda oraciones a las 2:50 de la mañana. Cuando yo me levanto a las 4:30, Señor, esta mujer no duerme. Porque el Espíritu Santo lo levanta a uno a la medianoche, créame. Yo hay veces que, muchas veces, todos estos días, estoy profunda durmiendo y de pronto el Espíritu me levanta, yo me siento en la cama y abro los ojones como yo no sé quién, desde mi época, algunos que se vieron la película esa de Hulk. Que Hulk estaba tranquilito y de pronto cuando se convertía abría los ojos, así me pasa a mí. Yo me despierto, no, ya a esa hora me paro y a leer la Biblia, a orar. Entonces, mi amado, hay una necesidad de orar siempre, en todo momento. La palabra sí lo dice. Mire, el Señor dice, siempre y no desmayar. No solamente cuando necesitamos que Dios nos responda, no solamente cuando necesitamos que nos solucione el asunto, no, hay que orar siempre. Efesios, no coloqué la cita. Efesios 6, capítulo 18. No puede ser. Bueno, por acá la tenemos, no nos paramos. Efesios 6. Por acá está Efesios. Efesios 6, capítulo 18, yo creo que es. Sí, Efesios 6, capítulo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es decir, orar siempre en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y los santos somos nosotros. Ustedes no saben cuánto a nosotros nos alivia el corazón, el cuerpo y el alma sus oraciones, porque en verdad la necesitamos. El trabajo espiritual que nosotros estamos desarrollando aquí es fuerte y no se necesita que nosotros nos echemos 3, 4, 5 bultos de cemento al hombro para uno sentirse agotado. No, el trabajo espiritual cansa. Porque la lucha que nosotros tenemos, dice el mismo Efesios más arriba en el 10, no es contra sangre ni contra carne, no contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde estar en constante oración todos los días de Dios, y el día que uno no ora se siente cojo. Y Primera de Tesalonicenses, perdónenme que se me pasó ahí colocar la cita, 5:17 dice, orar sin cesar, no dice más. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es decir, orar, mi amado, en todo tiempo. Todos nosotros necesitamos de las oraciones de todos ustedes. Así como ustedes también requieren de sus oraciones y de las nuestras en favor suyo. El segundo punto es la importunidad de la oración. Mi amado, usted sabe lo que es la oportunidad, ¿verdad? O el ser oportuno. El ser oportuno es que usted llegó en un momento justo y preciso y se presentó X situación. Pues la importunidad es lo contrario. Es cuando usted no es oportuno. Cuando usted no es oportuno. Usted se presenta delante del Señor a tocar la puerta las veces que sea necesario. Usted se presenta delante del Señor y le hace, como decimos coloquialmente, le hace la pataleta. Permanentemente usted toque la puerta, porque en Mateo capítulo 7, ya todo eso predicamos hace unos 4 o 5 cultos atrás, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Entonces, ¿qué le toca a uno? Estar ahí encima, Señor, Padre. Pero hay gente que se da por vencido tan fácilmente, hace una oración de 2, 3 minutos y ya quiere que Dios les responda. Hay veces que demora más la oración del padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios. Mire, yo he visto gente, se ponen a orar 2, 3 horas, 4 horas, 8 horas, es una cosa impresionante. Bueno, yo no llego a las 8 ni a las 5 horas, pero con tanto todo el tiempo uno orando, pues ahí se junta el tiempo. Sí.
pero tenemos que ser importunos en la oración, en todo momento, insistirle a Dios. En Génesis 18:32, recordemos aquel pasaje, mis amados, ¿verdad? Cuando se iba a dar la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que el Señor dijo, bueno, si hallara siquiera uno, y empezó la cuenta de 50 para abajo, justos, ¿sí? Busquemos acá, Génesis capítulo 18, en el 32. Eso es una intercesión de Abraham impresionante. Abraham le paró el corte a Dios y le dijo, empezó desde 50 y fue bajando de 10 en 10. Y le insistía para que no destruyera esa ciudad. Y dice en el 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10, dice Señor, de pronto hayan 10 ahí, porque él tenía la esperanza de que Dios dijera, de que Dios se arrepintiera de destruir esa ciudad por pecadores libidinosos y por desobedientes. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero no habían 10, ni uno, únicamente Lot. Sí, pero con todo y eso, Abraham fue importuno y le insistió. Le voy a decir desde dónde le insistió a Dios. Él le insistió desde el 17 y todavía vamos en el 32 y todavía Abraham 15 versículos insistiéndole a Dios, importunando a Dios para que no destruyera esa. ¿Usted es importuno con el Señor? ¿O usted simplemente le pide a Dios por alguna situación específica en su vida que resuelva, y como Dios no resolvió a los 10 minutos ya, entonces dejó así? No. Otro relato de importunidad. El pastor ayer lo decía en la clase, Mateo 15:27, cuando la mujer cananea fue en busca del Señor a que le ayudara con su hija, quien tenía una enfermedad, un demonio. Y el Señor le dijo, no, más de aquí diríamos nosotros los policías. Este pan está reservado únicamente para los hijos de Dios, porque ellos no se trataban entre sí. Pero fue tanta la importunidad de esa mujer, fue tanta la insistencia que ella dijo, bueno, sí, Señor, es cierto, yo no tengo derecho porque yo no soy de aquí, yo vengo de otra tierra. Señor, pero aún en esa circunstancia, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dígame usted si eso no es ser uno importuno. Total. Pero hay gente que a la primera se da por vencidos. Y si Dios no le respondió, se van una vez al mundo. Mire, yo le voy a confesar algo aquí y el pastor Javier no me dejará mentir. Nosotros tres venimos de una iglesia en donde las ovejitas empezaban a dar por algo y la pastora y el pastor les ayudaban. Y si Dios no le concedía lo que ellos querían, se iban de la iglesia, ¿sí o no, pastor? Y se iban bravos. Como si el pastor o la pastora tuviera la culpa de que Dios no respondió como ellos querían que le respondiera. No puede ser así. Y una vez me encontré a una y le dio quiso como escabullirse. Yo vine y la confronté, le dije, acá, mi hermana, ¿y tú por qué me oyes a mí? ¿Yo qué te he hecho? No, mi hermana, nada, pero como usted está allá en la iglesia, ay, ¿qué tiene que ver? ¿Usted por qué se va de pelea? Si finalmente todos somos hijos de Dios, somos una sola familia. ¿Qué culpa tiene el pastor de que usted no le salió el negocio? Nada. Insístale al Señor a ver si de pronto usted no oró lo suficiente para que Él le concediera lo que quería. O no pidió conforme a la voluntad de Dios, que más adelante lo vamos a ver. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que ser importunos. Al Señor le agrada eso. Pero no podemos ser de que vamos delante del trono de la gracia únicamente cuando necesitamos, nos resolvió y chao, si te vi no me acuerdo. Pidiendo por un trabajo, el Señor se lo dio y después entonces no viene a la iglesia o no se conecta porque está conectado en el trabajo. Señor, entonces no me hubiera dado nada. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Otro relato que trae la palabra de importunidad, cuando Pedro estaba preso por predicar el evangelio. Dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice la palabra que Pedro estaba rodeado tenía como a 2 guardianes al lado y lado, y tenía puesto el cepo, tenía puesto las esposas en los pies amarrados. Y la gente de los cristianos de esa época estaban orando, haciendo intercesión allá en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y dice la palabra que de repente a la medianoche sobrevino un terremoto y abrió las puertas de la cárcel y se le presentó Gabriel, el ángel, allá, y lo sacó. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando, ellos no lo creían. Pero gracias a que se presentó ese terremoto, a que la iglesia estaba orando sin cesar a Dios por él. Estaban importunándole a Dios: Señor, ¿cómo es posible que Pedro esté allá, un siervo tuyo, Señor, el que dijo que finalmente él te negó, Señor, pero Padre, él te ama, Señor? En fin, y Pedro era el líder de los apóstoles. ¿Cómo no iba la iglesia a estar orando por él? ¿Cómo no iban a importunar a Dios? Lo hicieron y miren el resultado. Bien. Mis amados, la oración verdadera es escuchada. La oración que usted hace con ruego, la oración que usted hace con temblor, la oración que usted hace con amor, la oración que usted hace con fe, la oración que usted hace con convicción, la oración que usted hace creyendo, esa oración es escuchada. La oración que usted hace conforme a la voluntad del Padre, esa oración es escuchada. Es escuchada. Usted no puede pedir cosas banales. Usted no puede pedirle al Señor cosas que pueden ser para su autodestrucción. Usted no puede pedir cosas que antes que sumarle le resten o le divida. Usted no puede pedir cosas para hacerle mal a otro. No podemos ser como el sicario que siempre muestran en las telenovelas esas, que se persina con el revólver en la mano. Virgen tal o Dios tal, Diosito, dicen, que no se me trague la arma. No. Si estamos en la iglesia y pasamos a dar el diezmo, a llevar la ofrenda, Señor, que se le caiga algunos billetes para yo ponerle el pie. No. Ojalá te parta un rayo. No, nada de eso, mi amado. Deben ser oraciones conforme al corazón de Dios y que Él pueda hacer. Sí, no, Dios todo lo puede, por supuesto. Que agraden al Señor. ¿Cómo no va a escuchar Dios una oración por sanidad si es su voluntad lo sana? Dice la palabra en Juan, sí, capítulo 11. Jesucristo enfrente a la tumba de Lázaro: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo que dije, lo dije por causa de los que están aquí alrededor, porque ellos no creen. Y con eso fue suficiente. Dijo: Lázaro, ven fuera. El que estaba muerto resucitó. Esa es una oración verdadera. Una oración que sale de lo profundo de su corazón. Segunda de Reyes, capítulo 20, nos habla acerca del rey Ezequías. Yo creo que ese hombre ha sido el más privilegiado en todo el estudio de la palabra. Creo que es el único. Bueno, sí, Dios a varios les mandó a avisar, pero a este le mandó a decir: dile a Ezequías que se prepare y que el reino lo tenga listo, porque en 10 días se muere. Y dice la palabra que Ezequías clamó y oró, y clamó con gran lloro, y colocó su rostro contra la pared. Y le dijo: Señor, tú conoces lo que he hecho, tú conoces mi corazón, tú conoces la obra de mis manos. Y fue una oración que se respondió así, vean, mírenme lo de así. Porque dice la palabra que todavía Isaías no salía del patio del palacio cuando le dijo: Isaías, ve y devuélvete, dile a Ezequías que por cuanto he oído su ruego, le añadiré a sus días, a sus años, a su vida, 15 años más. ¿Usted sabe lo que es eso? A mi papá, a los 68 años le detectaron cáncer de próstata.
Señor, yo lo pongo en tus manos. Yo creo, Señor, en tu palabra cuando dice que yo en mi casa te serviremos y que yo y mi casa seremos salvos, Señor. Porque mi papá decía que el día que le dijeran que tuviera cáncer se suicidaba. Y no, Señor, en mi casa no va a haber ningún tipo de suicidio porque el que se suicida se va para el infierno. Y fueron 15 años orando. 15 años orando. Y hay gente que con 2 o 3 días orando ya se dan por vencidos. No, Dios, como que no, esto como que no es para mí. Yo mejor me voy para otro lado. Y al final de los 15 años el Señor permitió que mi papá conociera del Señor Jesús, colocara su vida en orden, se casara por la iglesia cristiana porque llevaba con mi mamá 60 años en concubinato y se rompió una maldición generacional tremenda en esa familia. Y se bautizó por la iglesia cristiana. Hoy está ya en su lugar de privilegio, esperando que le entreguen su corona. ¿Sí? Entonces, hay oraciones verdaderas que son escuchadas. Por eso en Salmos 18:6 nos dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios es espíritu, porque a Dios nadie le ha visto. Pero él tiene espiritualmente sus órganos, tiene sus oídos. Entonces usted no crea que es que Dios es sordo o que es ciego y que él no ve su problema. Por supuesto que lo ve. Y en el Salmo 34:17, mire lo que dice, que me encanta ese salmo, yo me lo sé casi de memoria completico. Dicen: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y los justos somos nosotros, como la viuda. Nosotros somos los santos del Señor. Nosotros somos los justos de Dios. Y Jehová oye. Y dice: y los libra de todas sus angustias. No es que si tiene 10 angustias le quitó 5 de encima y le dejó las otras 5, no, todas. Porque mucha gente piensa que Dios trabaja de a pedacito y que da por medida. No, Dios no es así. Es cuando da completo. Y en el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mire, mi amado, ese Salmo 91 es que algún día queremos traer a un pastor muy querido que tenemos con el pastor Javier, el pastor Manuel. ¿Manuel qué, pastor? Manuel Vadillo. Manuel Vadillo. Ese hombre predica ese Salmo 91 con una sabrosura, créanme. Porque ese Salmo 91 es una oración por excelencia de protección. Pero como siempre he dicho, no es para todo el mundo. Es únicamente para el que permanece bajo la sombra del Altísimo. Es el que mora. ¿Sí? Y en Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Aquí nosotros, sus pastores, estamos para orar por ustedes. No se quede callado, denuncie, como dice el de RCN. Uno se entera que X por allá se está muriendo ya cuando, mejor dicho, ya lo van a enterrar. No, hermano, oremos, uno sabe. Dios de pronto lo tenga para grandes cosas y le dé otro chance. Por eso resalté ahí la oración eficaz del justo, y los justos somos nosotros, puede mucho. Entonces, las oraciones verdaderas que nosotros presentamos delante del Señor, por supuesto que son escuchadas por Él. Resalté ahí la oración eficaz del justo puede mucho. Cuarto punto: así como hay oraciones escuchadas, también hay oraciones no contestadas. Eso es la parte que no nos gusta. Porque queremos que Dios a todo le diga sí. Queremos que Dios a todo le diga sí. Y pedimos explicación de por qué. Entonces, cuando viene el cuestionamiento: ay, pero Dios, ¿por qué a mí me tiene así? ¿Y por qué a X le dio? ¿Y por qué a mí no? Y empezamos a hacer comparaciones. Yo me acuerdo que cuando mi hija tenía la edad de por ahí de 13 años, cuando ella quieren ir al parque y al centro comercial, una vez ella se me acercó y me dijo que le diera permiso, el papá no estaba,
estaba de viaje y que le diera permiso para ir al cine con las compañeritas del colegio. Yo le dije, claro que sí, vaya al cine. Y fue contenta, compró las crispetas, las cosas. Y como a los 15 días, nuevamente me pidió permiso para ir al centro comercial por un helado y yo le dije que no. Ahí sí preguntó por qué no. Pero cuando le dije que sí, no preguntó. Así somos nosotros. A usted Dios le regala algo y usted no le pregunta a Dios por qué me diste esto. Cambio, la atracaron en la 10ª y, Señor, ¿por qué me atracaron? Pero bueno, es la naturaleza humana. Entonces, así como hay oraciones que son escuchadas por el Señor porque son oraciones verdaderas, hay algunas oraciones que no son contestadas por Dios. Y nosotros queremos en muchas ocasiones torcerle o doblarle el brazo a Dios. No, mi amado. Dios es un Dios soberano. Y el principio de soberanía guarda relación con que, como Él es Dios y sobre Él no hay nadie, Él puede hacer lo que quiera y nadie puede cuestionarle sencillamente porque Él es Dios. O sea, sonaría argentinesco. Sonaría un tanto, ¿cómo le diría yo? Egocentrista, pero no, se llama soberanía. Él siempre lo ha dicho, no hay Dios fuera de mí. Yo soy Dios y por lo tanto no servirán a dioses ajenos. ¿Verdad? En Deuteronomio 3:26 vamos a ver unos ejemplos, de acuerdo a la palabra, de oraciones que no fueron contestadas jamás. Y el mundo siguió. No le cayó el mundo encima a estas personas. Deuteronomio 3, capítulo 3, versículo 26. ¿Sí? Esto fue cuando Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra de Canaán. Porque esos israelitas de esa época, Dios mío bendito, cuando empecemos a leer el Antiguo Testamento, mis amados, ustedes se van a dar cuenta que Dios ha tenido una paciencia para con todos nosotros, para con el mundo y para con ese pueblo de Israel que todavía yo no me explico cómo es el pueblo escogido de Dios, pero lo es. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Ustedes van a ver ahora que lleguemos a esos pasajes una cosa impresionante. Una gente que veía el poder de Dios actuar a su favor todos los días de sus vidas y aún así denigraban. Y aún así hablaban mal de Dios. Y aún así los sacó de allá de Egipto, de casa de servidumbre, donde estuvieron 430 años de esclavitud. Nunca le faltó nada en el desierto. Les abrió el mar rojo para que pasaran. Ayer el pastor hablaba de eso. Los llevó al desierto, ya no había que comer en ese desierto, pero todos los días, 3 veces al día, ahí estaba la porción de maná. 3 veces al día. Y con todo y eso, empezaban a quejarse de nada contra Moisés. Entonces Moisés le pidió al Señor que lo dejara entrar. Pero mire lo que dice el pasaje. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, porque ya no tenía control sobre esa gente. Gente dura de servicio, idólatra, desagradecidos, mal hablados, de todo tenía. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Usted sabe lo que es que Dios le diga a uno así? No, imagínese uno. Que no me diga, me imagino que de pronto la voz sería en un tono bastante fuerte. No me hables más de ese asunto, Moisés. Ya es así. Se acabó. Una oración no contestada. Finalmente Moisés no entró a tierra de Canaán, sino que lo hizo Josué y el resto. En 1 de Samuel, capítulo 12, verso 16. En ese episodio, el hijo del rey David, fruto del adulterio con Betsabé, la esposa del capitán Urías, el jefe del ejército de David. Todos conocemos la historia. Enfermó. ¿Y por qué enfermó? Sencillamente porque ese niño fue fruto del pecado, del adulterio, del asesinato. Y Dios cobra.
Dios hace justicia, Dios es amor y por eso creó el cielo. Pero también es justo y por eso creó el infierno. El hijo fruto del pecado enfermó gravemente. Y dice la palabra que David estuvo 7 días de seguido sin comer, ayunando, tirado en el suelo, pidiéndole a Dios por el hijo. 7 días. Pero Dios dijo no. ¿Qué pasó con el niño? Se murió. Una oración no contestada, conforme a lo que él quería. Pero había una razón para que esa oración no fuera contestada. Otro episodio muy famoso, el del aguijón de Pablo en la carne. Primera de Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, no, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. No le quitó el aguijón. Pablo se murió con él ahí. Así pasa con nosotros. Una vez una sierva y una intercesora brava, que esa mujer no duerme, orando y clamando, me llamó. Mi hermana, ora por mí, porque llevo mucho tiempo con una migraña. Y oré con ella como 1 hora en el teléfono. Y ella me decía, he orado al Señor que me quite esto, pero si ese es mi aguijón, lo llevaré. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y a mí ese dolor de cabeza no va a impedir que yo siga alabando y glorificando el nombre de Cristo. Tremendo. Hay oraciones que no son contestadas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Nada, porque es la voluntad de Dios. Y a Dios nosotros no podemos forzarlo. Nosotros cuando nos presentamos delante del Señor, nos presentamos tiempo. Dios mío, 6:22. Nos presentamos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sediento. Señor, ayúdame, por favor. Si estoy pidiendo mal, haz que tu Santo Espíritu me convenza y me diga por qué es lo que debo pedir, porque muchas veces pedimos como conviene. Por eso dice Romanos 8:26, que no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ojo con lo que estamos pidiendo. Adelantemos porque se viene la mejor parte. Muchas veces el fracaso que ocurre en nuestras vidas es por falta de oración, mi amado. Por falta de oración. Porque no le damos a la oración la importancia que se merece. ¿Sí? Por ejemplo, hay fracaso por desobediencia. Hay fracaso por pecados ocultos. Hay fracaso por indiferencia, por desprecio de la ley, por culpabilidad por homicidio, por iniquidad, por terquedad, por inestabilidad, por intemperancia y por una cantidad de cosas que si me pongo a escribirlas aquí no acabaría hoy. Pero vamos a ver los casos más significativos de acuerdo a la palabra. Un caso de desobediencia típico. 1 Samuel 15:26. Dios le dio una orden claritica al rey Saúl. Ve y no me dejes a nadie. Tendrán que morir todos ahí en ese campamento. Pero él dejó a 2 o a 3 que después fueron y atacaron a su campamento y acabaron hasta con el nido de la perrita. Y por eso en 1 Samuel 15:26 le dijo Samuel a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Es decir, un acto de desobediencia. Por eso la palabra de nosotros nos enseña que mejor es la obediencia que los sacrificios. Muchas veces fracasamos nosotros porque tenemos pecados ocultos. ¿Sí? Salmo 66, no los coloqué aquí ahí porque para no llevar eso de tanta letra, pero yo las busco aquí rapidito. Tenemos pecados ocultos, Salmo 66:18. ¿Sí? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La iniquidad, más abajo está también. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz del pecado.
Usted se arrepintió de un pecado, pero hay algo oculto allá en el fondo que no lo deja avanzar a usted porque no lo ha confesado delante de Dios. Por eso el proverbista nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que es Proverbios 28:13, si no estoy mal. Cuando hay un pecado oculto, usted va al fracaso derechito. Usted no se atreve ni a orarle a Dios porque hay algo que le impide. Cuando hay indiferencia, Proverbios 1, 28 al 30. Aquí rapidito. Proverbios 1, 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé, dice Dios. Mire usted, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cómo les parece, mis amados? Indiferencia total, olvídese que Dios le va a responder. Y si viene desprecio por la ley de Dios, por lo que Dios ha establecido, hay gente por ahí que cuando se levantan contra el sistema o contra los valores morales que Dios ha establecido en su palabra, se ufanan y hacen TikTok y hacen videos en YouTube quemando la Biblia. Ay de ellos. Dios tenga misericordia. Desprecio por la ley, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, olvídese que Dios le va a escuchar. No lo escucha. Cuando tenemos manos derramadoras de sangre. Isaías 1:15, perdón. Dice la palabra del Señor así. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Al asesino, al que tiene manos derramadoras de sangre, por mucho que ore, Dios no lo va a escuchar. La iniquidad, lo que ya dijimos. La raíz, el origen del pecado que siempre está allí. Por eso David decía en el 51, mi pecado siempre está delante de mí. Ayúdame, dame un corazón limpio, dame un espíritu recto dentro de mí. Y tu espíritu noble me sustente, decía David, siempre porque su pecado estaba delante de él. Isaías 59:2 dice así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Miqueas 3:4, más claro todavía. Mire lo que dice Miqueas. Dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras. Cuando usted es terco, Dios no va a escuchar su oración. Deje la obstinación, deje la terquedad. Zacarías 7:13, perdón. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová. Es decir, ellos no escuchan la voz de Dios. El pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios porque no querían, pero Dios sí estaba obligado entonces a escuchar el ruego de ellos. ¿Cómo les parece? Lo de siempre, la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para uno. No funciona así. Cuando usted es inestable, usted parece una veleta, que parece una onda de mar que va y viene de un lado a otro, tampoco Dios escucha esa oración. Santiago 1:6, 7. Esta palabrita de Santiago es bastante trillada. Pero bueno, aquí estamos, Santiago. Santiago 1:6, 7. Y si alguno de los 6:7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Usted ha visto la onda de mar? Claro, la ola. Va a su recorrido y se devuelve. Así hay mucha gente inestable en todos los aspectos de su vida.
Y el 7, mire lo que dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que, mis amados, el inestable, olvídate. Y finalmente, el mismo Santiago, cuando somos intemperantes, en el 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Este capítulo 4 de Santiago es hermoso, porque habla acerca de la amistad con el mundo y nos dice que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y la gente no quiere creer eso. Piden mal, piden para sus propios deleites, para su propia condenación. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo, pero somos tercos y no queremos escuchar la voz de Dios, sino hacer lo que queremos. Entonces, revise cuántos hay aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ¿verdad? 9. Hay 9 puntos. Si usted se identifica con estos 9 puntos, por eso es que su oración no es contestada y por eso usted está fracasando en esa área de su vida, porque en alguno de esos 9 puntos que está ahí, usted está clasificando. Revise a ver en cuál es. Pueden haber más, por supuesto que hay más, la lista es larga. Pero bueno, alcancé a resumir eso. El fracaso por falta de oración. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y finalmente, Dios es un juez justo, mi amado, y responderá en su tiempo. Dios es un juez justo. 2 predicaciones atrás veníamos hablando acerca de cuando parece que Dios se demora. Cuando Jairo y la hija de Jairo. Y después predicamos acerca de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Fueron 12 años que esa mujer esperó, pero salió de su cueva, como dijimos hace 20, 15 días. Dios es justo y Él está airado todos los días con el impío. A nosotros, los que venimos de la tradición, sin el ánimo de ofender a nadie, siempre nos decían que Dios es amor y que Dios no puede hacer esto y que Dios no puede hacer lo otro y que Dios todo lo perdona. Eso es falso. La Biblia dice: Dios puede perdonar todos los pecados del mundo menos uno. Los estudiantes de Maús saben eso más que yo. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué se traduce la blasfemia contra el Espíritu Santo? En incredulidad. Por eso en Juan 3 nos dice que el que no cree es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado hace años, hace rato. Y nos han vendido la idea de que Dios, como Dios es amor, entonces Dios ama al pecador. Eso es falso también. Porque nos dice su palabra que Dios es un juez justo y está airado todo. Es más, aquí, Salmo 7. Es con la palabra en la mano de una vez, porque nosotros, toda la luz de la palabra, aquí no hablamos nada que no esté por fuera. 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. No lo digo yo, por lo menos en mi Biblia dice así, aquí está. Salmo 7:11. Entonces no sigamos alimentándole esa falsa esperanza al pecador, al impío, al malo, de que Dios lo ama. Eso es mentira. Aquí lo dice, que Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Y como el día se renueva cada día, Él tiene la oportunidad de presentarse delante del trono del Señor, pero no quieren escuchar el consejo. Y como Dios es un juez justo, hará con Él lo que tenga que hacer, de acuerdo a la obra de sus manos y a lo que hizo en esta tierra. Ay, pero que era un hombre de buen corazón. Sí, podía tener el corazón de la Madre Teresa, pero nunca aceptó a Jesús, lo lamento. Dios es juez justo. Vamos al texto de la viuda, en Lucas 18:7. Y dijo el Señor: oíd lo que Dios fue injusto. ¿Qué Dios fue injusto? Vamos a leer nuevamente la palabra. ¿Qué dijo el juez injusto? Y Él no quiso por algún tiempo, en el 4, por algún tiempo,
Pero después dijo esto dentro de sí. Yo me imagino la actitud de toda, ¿cómo dice uno? Arrogante, sí. Bueno, esa ayuda viene aquí 3 veces al día a molestar. Juez, que aquí está la viuda. Ni le prestaba atención. Juez, la viuda. Se ponía audífono. Juez, la viuda. Jugaba Candy Crush. Juez, la viuda. Iba al baño. Juez, en fin. Pero ya el tipo se cansó de la importunidad de la viuda. Y dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, por eso el Señor dice, ¿escucharon lo que dijo el juez? Oye lo que está diciendo el juez. Entonces él se pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que somos nosotros, sus santos los justos, que claman a Él de día y de noche? Es una pregunta que nos hace a nosotros hoy. Usted clama al Señor de día y de noche, usted es un justo, usted es un escogido, usted es un clasificado, usted es un santo de Dios. No le hace justicia a Dios. Se tardará en responderle. La Biblia no especifica cuánto tiempo la viuda se presentó delante del juez con resultados infructuosos, negativos, el civil. No está el juez, está en audiencia, se enfermó, se fue de vacaciones, se incapacitó, en fin, todas las excusas del mundo, pero esta mujer, vea, ahí, constante, persistente, perseverando, orando, clamando, gimiendo, llorando, ayunando, estudiando Emaús, estudiando Felipe. ¿Cuándo? Siempre, de día y de noche. Siempre hemos mencionado acá y se vuelve repetitivo. Oye, si los musulmanes se arrodillan 5 veces donde lo coja la hora para adorar a su falso Dios, y nosotros que tenemos el verdadero, si al caso oramos en la mañana y eso. Os digo que pronto les hará justicia. Mi amado, el tiempo nuestro no es el mismo tiempo de Dios. No es el mismo. El otro día estábamos en una reunión de pastores. El pastor no me dejará mentir. Una pastora dio su testimonio. Ella, pastora. 20 años ella en el pastorado. Los mismos 20 años que el esposo llevaba de alcohólico. ¿Sí o no, pastor? Y Dios le respondió a los 20 años. Hoy en día, el varón pastorea con ella la iglesia. Dígame usted si eso no es ser uno perseverante, constante. Otra, al año de pastora, no, hombre, yo no soy buen testimonio, yo voy a dejar el pastorado, yo mejor me hago una ovejita más y me siento allá en la banca y que le entrego la iglesia a otro que siga predicando, de qué vergüenza yo predicando y el marido mío, mire, el rey del chupe. No fue así. Y hay gente que empieza a pedir por algo y eso se desespera. Porque queremos empujar a Dios. Como explicábamos la otra vez ahí en Mateo capítulo 6, del 25 al 34. ¿Quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Que es enano y ya. No va a crecer más de ahí. Pero perseveramos, hermano. Y por eso es que nosotros decimos aquí, insistir, resistir, pero jamás desistir. Dios responde en su tiempo. Hoy en día, de todo lo que nosotros, mi esposo y yo hemos vivido, y que miramos hacia atrás y de dónde Dios nos ha traído, y decimos definitivamente, es el tiempo de Dios. A esta altura, cuando sucede algo, mi amor, pues Dios sabe lo que hace. Pero en anterior tiempo, pero ¿cómo así? No, eso no puede ser, no. Dios sabe lo que hace, mi amor. Él va a responder. Isaías 33, 22, me encanta porque este fue el lema de la velada pasada. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Dios
Es el que hace justicia. Él es el justo juez. Y en el Salmo 58:11 dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. El justo somos nosotros. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Mis amados, haga de cuenta que usted está en un estrado judicial, en donde está el juez, que es Dios, en donde está el sindicado, investigado, inculpado, acusado, que es usted o que soy yo. Tenemos al fiscal, que es el que anda como león rugiente en la noche buscando a quien devorar, el enemigo, el chancla, como le quieran usted poner. Y tenemos el abogado por excelencia, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Imagina la escena de un juzgado. Así iba la señora todos los días delante del juez a buscar su justicia. Entonces el Señor dice, ¿se tardará en responderles? No. Dios le responderá a usted en el momento justo y de la manera en que Él crea conveniente, no como usted quiera. La justicia está en manos de Dios. Señor, haz justicia con esto, Padre. Haz lo que tengas que hacer, lo que sea, Señor, pero haz algo. Y después uno ve a la persona por allá, Dios mío, Padre. Pero bueno, Dios es muy justo. Y para culminar, aquí está, el que persevera alcanza. Orar, 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 orar sin cesar. La oración puede ocurrir en cualquier lugar y a cualquier momento. En el baño, cocinando, cuando va manejando, cuando se va a acostar, en fin, cuando está haciendo la cola para entrar al banco, en el Transmilenio. En fin, la oración persistente resulta en madurez. Por supuesto que uno madura más cuando ora de manera permanente, porque uno ya no va con ese afán queriendo resolver los asuntos a nuestra forma, sino que usted descansa en Dios. Eso es signo de madurez. Dios es incapaz de ser injusto con nuestras peticiones. Lo que sí puede hacer Él es que no responda, o que responda de acuerdo a lo que Él considera. Pero Dios no es injusto, Dios es justo, mi amado. Y finalmente Dios responde a tiempo, siempre. No en el tiempo suyo ni en el mío, en el tiempo de Él. Mis amados, entonces eso era lo que yo tenía para ustedes en esta hermosa tarde. Si aquel juez, siendo injusto, supo hacer justicia a esta viuda, ¿cuánto más al Dios que vive y reina, al que nosotros amamos, al que le servimos? ¿Cuánto más nosotros?